Muy buenas, soy Moteros. En esta ocasión hemos elegido a estas dos protagonistas para probar a fondo el Bridgestone Batrax Sport Touring T32. Ya sabéis, es la última generación, ¿no?, de neumáticos Sport Turismo de la firma japonesa. Neumático que presentaron, ¿no?, el año pasado, el máximo exponente, desde luego, de esta gama. Y para ello contamos con la ayuda inestimable, por supuesto, de Pipe Hinojosa, que bueno, él ha apostado por una variante más Sport Touring, asfáltica pura, y yo he elegido bueno, pues una gloriosa conocida, ¿no?, como es la BMW R1250 GS. El T32, como hemos dicho, ¿no?, es la última apuesta de Bridgestone para el segmento Sport Touring, un segmento que, a tenor de los últimos neumáticos también de la competencia, no solo de Bridgestone, se ha deportivizado. Es decir, el segmento Sport Touring era bastante conservador, durante estos años también ha evolucionado, pues bueno, de una manera casi tan radical como las propias motos, ¿no?, que estamos probando, sobre todo en los últimos años, desde que entró los módulos inerciales Simu, ¿no?, y toda la electrónica, la ingente electrónica que hay en las motos de gama alta. Los fabricantes de neumáticos se han puesto las pilas, porque han visto que las necesidades para sujetar estas motos son muy altas, ¿no? Entonces necesitan aplicar toda la tecnología de la que son capaces. Y en este caso, ya os digo, el T32 es la punta, ¿no?, de la pirámide de la gama Bridgestone, en la que también está el T31, es decir, sustituye a este neumático, pero relativamente, porque se mantiene en catálogo, puesto que las prestaciones son muy similares, pero luego ya os contará Pipe que ha mejorado, ¿no?, en algunas áreas muy concretas, pero bueno, tienes esos dos modelos al mismo tiempo, y luego ya por debajo también el BT46, es un neumático también muy reciente, quizá para motos más antiguas, ¿no?, incluso motos clásicas, y el eterno, ¿no?, ya 023, es un clásico dentro de la marca, pero que se mantiene también por precio y quizá pues para usuarios que no necesitan, ¿no?, la última tecnología, o su moto no es tan moderna, no es de última hornada. Recordad también, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? El T32 es esa evolución sobre un T31, el T31 se presentó en 2018, T32 el año pasado. A su vez, ese T31 surge de, bueno, pues el T30 es 2013, lo lanzaron en 2013, y luego un T30 Evo 2015, los hemos podido probar todos. Para mí esta década es la que ha marcado, ¿no?, un punto de inflexión muy alto dentro de Bridgestone. Se ha situado como una referencia dentro de los neumáticos de moto a nivel mundial, y quizá esa evolución y ese salto tan cualitativo, ¿no?, tan importante, viene dado pues de esa época que recordamos todos, en la que era suministrador oficial del Mundial de MotoGP. Todo ese know-how, todo ese saber hacer se aplica ahora, o sea, lógicamente esa experiencia no se ha quedado allí, nada más en las motos, en esos prototipos, ¿no?, inalcanzables, sino que ahora podemos disfrutar de buena parte de ese banco de pruebas, ¿no?, tan exigente como es la competición. Este 2022, bueno, los rivales del T32 se han puesto las pilas, ¿no? La verdad es que han atacado este segmento cada vez más en auge, y bueno, pues tenemos competidores de la altura, ¿no?, del Continental, Conti Road Attack 4, también el Dunlop, el Road Smart cuarta generación, los hemos podido probar este año. Y tampoco hay que olvidar, ¿no?, el MCL Roadtech 01 SE, el Michelin Road 6, también plato fuerte, y el Pirelli Angel GT2. Para esta prueba a fondo, bueno, lo lógico, ¿no?, sería disponer de dos motos Sport Turismo, ya que este neumático está destinado a ese segmento, ¿no? Para ello, por supuesto, tenemos una de las novedades, ¿no?, más fuertes de este año, la Honda NT1100, aunque también tiene un corazón trail, ¿no?, pero muy adaptada a un uso 100% asfáltico, carretera y llanta delantera de 17 pulgadas. Pero hemos querido, ¿no?, darle un giro, ¿no?, atípico quizá a este tipo de pruebas, con una trail, una maxi trail como es la GS, y su llanta delantera de 19 pulgadas, en este caso la Adventure de radios, para comprobar que realmente este neumático está dirigido a un abanico tan amplio, ¿no?, de usuarios y de motos y de medidas. Recordad que son más de 20 medidas y 3 diámetros de llanta diferentes.
que al final no muchas veces nos cerramos, ¿no? Y nos obcecamos en que si tenemos una moto trail tienes que montar un neumático trail, y si tienes una moto de carretera tienes que montar un neumático Sport Touring. No. En este caso vamos a montar un neumático Sport Touring en una trail y vais a ver las diferencias y cómo mejora, ¿no? Como luego os voy a contar. Bueno, pues como os ha dicho Javier, es un neumático muy versátil en el sentido de que hay muchas medidas, 10 para el neumático delantero, 12 para el trasero. Y bueno, mucha culpa de esto tienen las tecnologías propias usadas por Bridgestone para la construcción de este neumático. Hay que decir, para empezar, que la rueda trasera tiene 3 bandas en 2 compuestos, me explico. Una central más dura para garantizar que el neumático pues, tiene una vida útil más larga, y las bandas laterales, las que flanquean a la central, de una goma más blandita, pues para garantizar el agarre ahí donde lo necesitas, que es en las curvas. Es un neumático radial de sílice, Silica Rich, es una de las tecnologías que usa Bridgestone y es muy importante. Tiene otras tecnologías, como puede ser Nanoprotec o NRC Polymer, que son unos nombres muy raros, pero vienen a explicar que estas tecnologías controlan la interacción de las moléculas de sílice y de caucho para conseguir varias cosas, entre ellas que la temperatura de uso del neumático no se eleve mucho y al mismo tiempo que alcance la temperatura rápidamente, la de uso, la que necesitas. Por otro lado, aumenta la vida del neumático y mejora su comportamiento en agua. Tenemos más todavía. MS Belt es una especie, ¿cómo te diría? Hay una capa estabilizadora monoespiral, es decir, un hilo sin fin que va dando vueltas al neumático y que no tiene uniones entre sí, es decir, es infinito, y de este modo garantiza la rigidez de la carcasa y más estabilidad de rodadura. Más trabalenguas, tenemos también el HTSPC, es decir, High Tensile Super Penetrated Cord. Joder, ¿y qué es esto que me está contando Pipe? Pues mira, es en lo que es el tubo de goma, se compone de 5 hilos de acero trenzados que garantizan la tensión del neumático durante su uso. Pero la más interesante de todas las tecnologías es una nueva que se emplea por primera vez en este neumático, que es Pulse Groove. ¿Qué significa esto? Bueno, si os fijáis así de cerca, los surcos del neumático tienen una anchura variable, a veces un poquito más anchos, un poquito más estrechos, y en el interior, dentro del surco, podemos encontrar unas islitas o son como granos de arroz que lo que producen es que cuando pasa por ahí el agua aumenta la velocidad de drenaje, es decir, el agua pasa más agua y más rápido, de modo que es muy capaz de evacuar agua. Esto se va a notar luego en la práctica. Y por último tenemos la tecnología Ultimate Eye, que es una tecnología de medición de Bridgestone en la que puede recrear todo tipo de condiciones de uso, como sea el compuesto, cuánto pisa, la construcción, el perfil del neumático, y en cualquier condición de uso, como si hubiesen recorrido millones de kilómetros, de tal modo que aparte de eso y de los test que hacen antes de sacar el neumático al mercado, sabes que tienes un producto redondo. Bueno, pues os preguntaréis por qué he elegido la NT 1100 de Honda. Bueno, primero de todo, queríamos diferenciar, ya os ha dicho Javier, entre una moto trail y una Sport Turismo. Y bueno, esta es de las nuevas Sport Turismo, y aparte de que yo soy un fan confeso del cambio de ETC automático, no deja de ser una trail asfáltica, es decir, aquellos que entienden el touring como con una trail y que jamás van a pisar fuera del asfalto. Luego, es un ejemplo perfecto. Y además no tiene suspensiones electrónicas, tiene unas suspensiones estándar, con lo cual podemos captar mejor las peculiaridades o las sensaciones, ¿no?, que nos da tanto el tren delantero como el tren trasero. He de decir que esta moto también tiene mucha protección aerodinámica y de lluvia, y de eso quería hablar yo, porque es que hemos tenido buena mala suerte en el sentido de que hemos tenido bastante lluvia, y en el fondo eso es bueno en la prueba de este neumático, porque si bien en seco sus prestaciones son parecidas o idénticas, te podría decir, tan buenas como del anterior T31, la gran diferencia está en el T32, lo que os contaba antes del tema de las tecnologías, el Pulse Groove, pues es que realmente se nota, y no solo en condiciones de mejora, sino en aquellas que son las más perras, ¿no? Es decir, cuando vas en medio seco, medio mojado, parchecito por aquí, parchecito por allá, y es donde te falla la confianza, ¿no?
Y es curioso comprobar, la verdad es que yo he notado más la diferencia en el delantero en el sentido de que da confianza plena. Llega un momento en el que al principio, cuando ves en esas condiciones tan difíciles que os comentaba, pues al principio es un poco acto de fe, ¿no? Y entonces vas con un puntito de precaución extra a la hora de abordar las curvas, y cuando de repente vas en una que ya tienes el apoyo cogido y de repente has pasado y lo ves muy rápido a un parche y dices, uy, va, pero si ni lo he notado. Entonces, de la siguiente apoyas con un poquito más y de repente te encuentras con que estás frenando hasta la cocina en los garrotes, porque notas que el neumático se comporta, pues, no te voy a decir como si fuese en seco porque estás rodando en mojado, pero es realmente impresionante la información que da, como si fuera seco, y te da confianza. Aparte, también, claro, por supuesto, pude probar los neumáticos de serie que trae esta moto, que son los Metzeler Roadtec, que si bien también funcionan bien en agua, son, ¿cómo diría yo?, más planos, ¿no? Cuesta más mover la moto. El componente deportivo que ha tratado de poner Bridgestone, estos Mantlax T32, se nota, es decir, el ingreso en curva es más ágil. No te voy a decir que es un neumático de circuito, por supuesto que no, pero los cambios de dirección y la entrada en curva es fácil y sobre todo natural, muy natural. Hombre, no podemos hablaros de la durabilidad, pues porque no nos los hemos gastado enteros, ¿no? Y termina el test, pero con el tema de los dos compuestos traseros, con la banda trasera, la vida del neumático seguramente sea bastante larga. En definitiva, un neumático muy confiable, y que si vives en el norte, en un sitio en el que hay mucha lluvia, es más que aconsejable. Yo te diría que, no te voy a decir obligatorio, pero desde luego yo lo preferiría mucho al T31, al que complementa, que no sustituye. Si haces touring, pues yo qué sé, pues por todos los sitios de España, más por lo seco, pues bueno, podrías optar por uno o por otro, pero con este tienes una red de seguridad que a todos nos gusta tener. ¿Por qué hemos elegido una trail para probar un neumático Sport Touring? No, a priori resulta algo contradictorio, como os he comentado antes. Pero en este caso, la GS, una de las motos más populares, ¿no?, más conocidas y más vendidas del panorama nacional, en su versión Adventure, pues bueno, nos quiere demostrar con estos T32 que esa faceta trail mixta cambia. El enfoque es totalmente diferente. Hemos asfaltizado una trail, ¿no? Muchos usuarios de este tipo de motos nunca pisan la tierra. La mayoría, pues quizás son ruteros, viajeros, o utilizan la moto siempre por carretera. Entonces, ¿por qué montar un neumático trail? Es un poco absurdo, aunque el segmento no lo indique, y todos los fabricantes de neumáticos, en este caso Bridgestone, también tiene su gama específica de trail que ya pudimos probar, ¿no?, antes de verano con los nuevos AT41, neumáticos 75% asfalto y S25 trail, ¿no? Pero, ¿por qué te vas a perder ese potencial de la moto en un uso por carretera disponiendo, por ejemplo, de un neumático como el T32, con esa amplitud, ¿no?, de medidas y con todas esas posibilidades que te brinda, ¿no?, el disponer de medidas pues para llanta de 17, ¿no?, 18 y 19 pulgadas. Pero en este caso, ya os digo, hemos recurrido a una moto muy particular. GS Adventure pesa casi 20 kilos más que la normal. Bueno, vamos a ver si efectivamente este neumático la hace un poquito más ágil o no. En parte, acordaos, ¿no?, del depósito de 30 litros. La Adventure también tiene más recorrido de suspensión, pero en este caso la unidad que nos ha dejado BMW España tiene el kit de reducción de altura. Bueno, a priori a mí no me convencía, o sea, no me gustaba demasiado. Es muy poco lo que baja, puesto que gana esos 2 centímetros más respecto a la estándar, pero baja a 3, al final tampoco es tan sumamente baja, y yo he puesto el asiento en la posición más alta, el asiento de serie, y la verdad es que os digo que se nota mucho más ágil y es más deportiva, ¿no?, si me permitís, puesto que bajas el centro de gravedad de la moto. Es un motor boxer que, bueno, sí, cada generación es más compacto, pero es muy voluminoso, ¿no? Entonces bajar ese centro de gravedad
quieras que no, se nota a favor, ¿no? En cambios de dirección y demás. Más particularidades de esta moto, ya lo dijimos en la prueba a fondo que hicimos este año. Tiene un sistema de suspensión delantera y trasera única en su segmento, un sistema de suspensión alternativa que, bueno, BMW ya sabéis, denomina telelever y paralever detrás. Telelever sobre todo independiza, ¿no? Ya sabéis, las reacciones de la suspensión de la dirección, es decir, tú puedes entrar frenando a muerte en una curva y no se te va a hundir. Claro, a mí en asfalto me gusta, te acostumbras rápido, es raro, pero te acostumbras rápido, en off-road no me gusta nada, ¿no? Porque pierdes mucha información, no es como, por ejemplo, la Honda, es una horquilla convencional y transmite, ¿no?, más sensaciones, quizá también es a lo que estás más acostumbrado. Entonces ya os digo, evaluar un neumático también con un telelever es más difícil, ¿no? Pero en cualquier caso, al montar estos T32, siempre recordad también un detalle, ¿no? Como tiene sensor de presión, también de neumáticos, puedes controlar. Los hemos montado con la presión que declara BMW, es decir, 2.5 delante, 2.9 detrás. Muchos también os preguntáis en YouTube qué presión tenéis que llevar en la moto con estos neumáticos, o sea, es la que diga el fabricante, da igual el modelo de gomas. Y no entréis en bajar también suspensión para intentar ganar agarre, porque a lo mejor la moto se va a mostrar más inestable en determinadas situaciones. Tampoco nunca, y aprovecho para deciros, nunca combinéis modelos diferentes de neumático. Los neumáticos actuales están desarrollados para que funcionen en pareja, o sea, es el mismo modelo, aunque sea el mismo fabricante, pero no cambiéis. Estos son tendencias todo de los años 90, cuando los neumáticos eran malísimos y podías ganar a lo mejor un neumático deportivo delante y un touring detrás. Esto ahora olvidaos de todas estas cosas y de las presiones, lo que diga el fabricante, no inventéis nada, ni cambiéis tampoco las medidas, ¿vale? Aprovecho también para decirlo, no metáis un neumático más ancho ni más estrecho. Las motos y los neumáticos se desarrollan muchas veces en paralelo y no vais a inventar la pólvora, ¿vale? O sea, dejadlo todo como está, eso sí, máxima calidad, si podéis, cuando cambiéis las gomas de vuestra moto. Con todo esto que os acabo de decir, y la GS, que para mí es la más particular de todas las motos trail del mercado, me he encontrado con una moto desconocida. Fijaos que, además, la GS, os tengo que decir que es la moto que tiene unas geometrías más radicales del mercado. O sea, es sorprendente que otros modelos mucho más deportivos, a priori, ¿no?, puede indicarte lo contrario. Todas hablo con llanta de 19 pulgadas, Bien, pues si veis el lanzamiento y la distancia entre ejes del Adventure, en concreto de la GS Adventure, os sorprendería, echando un vistazo a la ficha técnica. Es la moto más corta y con menos lanzamiento del mercado. Esto, junto al comportamiento del 32 y junto al tema de la reducción de altura, no os voy a decir que es como si llevases una Maximoto, ¿no?, una supermotar de 270 kilos, que es muy fuerte, pero es que los cambios de dirección son instantáneos. O sea, con esta goma, la transición es mucho más suave, mucho más dulce que, por supuesto, con el neumático de serie. Claro, también cabe decir, ¿qué neumático traía esta moto cuando la cogimos? Pues los Michelin Anaki Adventure, neumático trail. Está años luz del comportamiento dinámico de los T32. Además, a mí cabe decir, claro, BMW en este modelo, ¿no?, comercializa el modelo según lotes con fabricantes de neumáticos. No es un acuerdo fijo como en la mayoría de motos, de marcas de motos de mercado, en el que un mismo modelo siempre lleva ese mismo modelo de neumáticos. Aquí trabajan con Metzeler, con Michelin y con Bridgestone, así que dependiendo de cuándo la compres, pues puedes encontrarte con un modelo u otro. O sea que no podemos generalizar y decir que siempre lleva los Michelin Anaki, ¿no?, en este caso. Entonces ya os digo, cuando hemos probado la moto en agua, el rendimiento a mí es desde luego lo que más me sorprende, ¿no? Que al principio tú siempre vas más cauto, aunque pienses que no, nunca vas a llevar el mismo ritmo que en seco, pero este neumático te lo permite y al final vas cogiendo gusto, vas configurando la electrónica y el neumático nunca tiende a deslizar, nunca te va a hacer un extraño. Puedes bueno, pues pisar con una confianza que hasta ahora era desconocida en este tipo de gomas. Pero no solo hablo del tema del agua, sino también en seco, ¿no?, que es como lo vas a usar en la mayoría, yo creo, de situaciones. La confianza es total. Ya os digo, te da un feeling mucho más deportivo, salvo en este modelo, en la Adventure, más deportivo, más agresivo incluso, pero
también más seguro y con más confianza. Y os vuelvo a repetir, olvidaos de un neumático trail mixto si no vais a meteros por pista y apostad por un neumático de este nivel, que lógicamente está al mismo nivel que la moto que estáis probando. Bueno, pues si Javier abría el vídeo, yo lo cierro. En definitiva, nos han gustado mucho estos neumáticos, tanto en una moto trail como en una Sport Turismo. Y si a vosotros os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle al like, a la campanita, suscribíos. Si no os habéis suscrito todavía al canal, seguidnos en redes sociales y podéis ver también la prueba escrita en el texto de soymotero.net. Hasta luego. Hasta siempre, amigos.